Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado por primera vez al programa, pero que me interesó mucho cuando lo escuché en Perú. Es de otro país latinoamericano vecino que es Colombia. Un colega, un investigador sobre distintos temas. Hoy vamos a tocar un tema que nos involucra a todos en una sociedad muy caótica y muy violenta. Bienvenido, Fernando Orduz. Muchas gracias, Susana, por tu invitación y me encanta estar aquí en este espacio para dialogar sobre algunos temas que nos competen y nos atraviesan cotidianamente, como es el ejercicio de la violencia en nuestros países, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió ese título? Porque la violencia siempre ha estado asociada como elementos irracionales, ¿no? A pulsiones, a cosas como deshumanizadas, salvajes, primitivas, pero en el curso de mi relación con ciertas experiencias de violencia en Colombia, me empecé a dar cuenta que la violencia no obedecía solamente, digamos, a actos irracionales, primitivos o salvajes, sino que había una mentalidad detrás del ejercicio de la violencia, ¿no? Con muchos intereses de tipo político, económico, social. Y entonces encontré que en esa demencia, ¿sí? Lo que había era una mente, ¿sí? No un ejercicio de mente, sino una mente estructural además, ¿sí? Con programas, con acciones, con estrategias, con tácticas. Entonces, no es que la violencia es que, ay, se me saltó, por así decírtelo, para hablarlo en psicoanálisis, la pulsión de muerte. Entonces, yo soy pura No, pulsión de muerte. No, una cosa. ¿viste cuando hay un accidente o alguna cosa? Bueno, violencia emocional, de acuerdo al Código Penal. No, vos estás hablando de algo que me parece, por eso me pareció muy interesante cuando te escuché en el próximo congreso que vamos a estar juntos en Perú, que es sobre tensión, violencia en este momento, ¿no? Porque vos hablás exactamente esto, ¿no? Como un acto racional que elimina la presencia del otro y la posibilidad de pensar del otro. Exactamente. Y esto me parece fundamental como para que lo puedas explicar, ¿no? Sí, dentro de lo que puedas. Sí, pero es que acabaste de decir una cosa con la que yo concuerdo totalmente. Para mí el ejercicio de la violencia es excluir al otro del tejido social. Y cuando me refiero al otro, me refiero a ese ser que opera como un diferente. Vení, yo entiendo que haya disputas Boca River, por ejemplo, que haya disputas, que existamos dos en bandos contrarios, pero que el otro coexista, ¿sí? Para que exista el diálogo, para que exista el debate, para que se dé la dialéctica natural de las cosas y podamos discutir y reírnos y ¿cómo dicen ustedes? La joda de joder uno al otro, nosotros le dimos mamar gallo, ¿sí? Como que exista eso. Pero esta cosa de eliminar al otro para que el otro no exista, y eliminar no solamente es matarlo, porque esta es una de las formas de eliminación. Quitarle la palabra, por ejemplo. Eliminarlo del tejido social, que es una cosa que yo veo en mi país de una manera muy fuerte. Acá el que piensa diferente, el que porta un color de piel diferente. Acá también. Sí. Por eso también me ha pasado a mí que por decir, siempre fui de decir las cosas, como decía mi madre, de frente. No me gustan a mí las mentiras y que por un lado, como recién hablábamos en otra grabación, se defienda a las mujeres y a los niños, pero de un sector. No, a todas las mujeres y a todos los niños, y el silencio, ¿no? De instituciones que se dedican a eso. Entonces, cuando vos decís la mudez de la persona, es lo mismo que le pasó de niño, solo que ahora está organizado, digitalizado,
y que se utilizan las redes, donde de alguna manera el que maneja todo, ¿no? Está todo planificado y la persona no se da cuenta. Ese es el tema grave, porque como vos decías, no es solamente, no sé si lo conoces a Renato Streitenberg, de Brasil. No. Bueno, él es un colega que seguramente nos va a escuchar y va a estar de acuerdo. Él habla de los puentes de la infinitud y trabaja mucho Bion, como muchos de nosotros, Bion, Pérez, donde los opuestos son partes de un mismo todo. Entonces, si yo anulo eso, estoy anulando una parte también de lo que me permite a mí crecer y ser, si no tengo en cuenta al otro, ¿no? Sí, y mira, Susana, la palabra otro en latín es alter. Y yo siempre he jugado con esta idea. Alter da origen a dos palabras. Alterar, con una connotación negativa, me altera tu presencia como una especie de connotación negativa, pero también es el origen a otra palabra con una connotación más positiva, es alternativa. Alter el otro, tiene como dos reacciones. O me altera y lo excluyo y lo rechazo, o se me presenta como una alternativa, ¿no? Entonces yo veo que eso con lo extranjero nos acontece algo similar. Y extranjero no me refiero a una persona que viene de un país diferente. Por extranjero me refiero a eso que es diferente a mí, a un pensamiento que aparece nuevo, una alternativa, que yo en muchas ocasiones rechazo, ¿no? El discurso de género, ¿no? Hoy por hoy empieza a circular un discurso de género que penetra el orden patriarcal de la cultura e inmediatamente hay una reacción alterada del orden patriarcal para excluirlo. Pero ¿por qué este pensamiento alternativo no lo escuchamos? Más allá de si tienen razón o no tienen razón, porque para mí cada quien tiene una razón que hace que se construya una discursividad. Entonces, que entre dos razones puedan, sí, discutir, hablar, dialogar. Pero esta idea de me altera y lo rechazo, o la alternatividad me altera y lo pienso, ¿no? Veo a ver cómo dialogo con eso. Es perfecto lo que decís, porque además en esa digamos, se termina en la famosa inclusión excluyendo, ¿no? Con estos colectivos también, ¿no? Feministas, o por ejemplo con los chicos, cuando se los integra a lo mejor a 4 niños psicóticos en un aula con acompañantes y la maestra no puede trabajar, en vez de trabajar con los chicos en una forma graduada, con persona especializada, ¿no? O sea, se confunde con el hecho de igualar a todos, ¿no? Se pierde la subjetividad, se pierde la singularidad, ¿no? Y entonces todo es lo mismo, ¿no? Ahí hay una cosa que para mí es importante, de pronto una cosa escrita te lo había planteado. Hay una tendencia en algunas organizaciones sociales a funcionar con la idea de una identidad uniforme, ¿no? Uniforme, una sola forma. En épocas antiguas, a mí no me tocó eso, pero en épocas antiguas yo recuerdo el relato de mi padre diciendo que ellos tenían que ir de uniforme al colegio, ¿no? Tenían que ir o sea, todos con la misma pinta. O yo vuelvo al tema del estadio, ¿no? Entonces yo voy al estadio y tengo que ir con la camiseta de mi equipo, y a mí eso me preocupa un poco, porque en vez de ser el discurso de la diversidad, como un poco la bandera que tiene un poco los gays como de fusionar diversos colores, no, tiene que ser, sí, o la Ceneice o la de la banda roja, pues por hablar en argentino. ¿Y por qué no puede existir la diversidad de camisetas cuando en realidad nuestras especies son diversas? Si uno se pone a observar el entorno de la naturaleza, yo no quiero decir que tenemos que tener como referente la naturaleza, pero cuando yo hablo con los indígenas, les digo, uy, qué lindo el verde de esta región, ellos me dicen, ¿cuál verde? Yo, ¿cómo así que cuál verde? El verde. Y ellos me dicen, no. Aquí hay un montón de verdes diversos, ¿sí? Como que hay una diferencia de verdes. Yo tengo esa experiencia en la vida que como que me impactó, ¿sí? Y yo solamente veía un verde. En mi uniformidad solamente veía un verde. Me decían, no, mire, hay gamas de verdes. Hay un verde más intenso, un verde más pálido, hay un verde más azulado, ¿sí? Y eso me hacía a mí pensar en la necesidad de la diversidad, porque es con la diversidad que vamos entretejiendo, ¿no? Ya que está tan de moda esa palabra, el tejido cultural, uno teje con hilos de diferentes colores y así va bordando, ¿sí? O entramando
¿sí? Como algo, pero cuando hay un solo hilo, una sola forma, uno que entreteje, uno que dialoga, es la existencia de la unidad. Y esos discursos de la identidad nacional, esos nacionalismos, a mí en ocasiones me preocupan, ¿eh? Porque en ese nacionalismo se pretende es ser uno solo, ¿sí? Somos Se blancos, impone una identidad. ojos O sea, claros, ¿sí? Y hay una sola. Entonces, ¿qué? Los que somos de color diferente y tenemos el pelo oscuro y tenemos, sí, los ojos oscuros, no accedemos al ideal central de la cultura. Entonces, esas culturas crean unos centros y unos márgenes, unos centros y unos márgenes. ¿Sí? Y crea unas figuras que son los inquisidores morales, sociales, políticos, que están permanentemente vigilando, mire, aquí está el límite, ¿no? Aquí está el límite, ¿sí? Se está saliendo usted del límite, ¿no? Entonces, si usted sale del límite es un desadaptado, ¿sí? Tiene que adaptarse, ¿sí? Tiene que blanquearse, porque es otra de las palabras que utilizan, ¿no? Hay que blanquear la situación, que es curiosa la palabra, ¿no? Una cosa como racista, voy a ponerlo con esa palabra, aunque a mí no me gusta mucho la palabra racismo, pero esa palabra blanquear, ¿sí? Como que si yo me adaptara, sí, y me metiera dentro del código unitario, entonces ahí sí puedo pertenecer a un grupo cultural. Eso me parece peligroso a todos los niveles, incluso en las universidades, en los discursos universitarios. ¿Sí? Yo bueno, tengo que cada pensar vez, como el ideólogo de moda lo plantee, porque si pienso diferente me excluyen. Volvemos al tema de la exclusión, ¿no? sí, fíjate que en este momento, acá en una universidad de Palermo, en psicopatología, el profesor les daba el libro de él, único. O sea, no la variedad que cada uno pueda ver. Y es como decir, solamente lo que yo pienso es lo que sirve, ¿no? Es decir, como, porque se impone de alguna manera y que la gente más vulnerable lo toma también como el único sostén. En este momento, el Google o la inteligencia artificial, ¿no? Y que todo está digitado, ¿no? Porque de alguna manera también un tema que vos también desarrollás, ¿no? Que esta situación, digamos, de que te imponen cierta moralidad, cierta forma de vivir, ¿no? Que puede llegar a ser siniestra, ¿no? También influye operando el odio y la venganza. El que piensa distinto lo tenemos que eliminar, ¿no? No sé qué Sí, opinión, pero te he sí, leído algo. sí, hay una cosa en relación a eso, perdóname, hago una retoma histórica de mi país. En mi país apenas nos independizamos, se dio el grito de independencia, un poco cae España o el poder español cuando invade Napoleón y entonces aprovechamos aquí a hacer los procesos de independencia. En mi país, al año siguiente de haber hecho el grito de independencia, dos próceres, ¿sí?, de la independencia, uno llamado Camilo Torres y otro llamado Antonio Nariño, se enfrentaron, porque uno tenía la idea del centralismo y el otro tenía la idea del federalismo. Pero es que no había pasado un año de la independencia y empezamos a matarnos entre nosotros. Igual que acá. Sí, sí, por eso digo que empieza a darse un fratricidio. Yo decía, esto es cual Caín y Abel, pues muy católico los dos personajes, porque empiezan a matar, se empieza a ver este fratricidio, un fratricidio que en la historia de mi país ha generado aproximadamente 19 o 20 guerras civiles en el siglo XIX, que ha gestado una violencia en el siglo XX y que en el siglo XXI seguimos matándonos. Nosotros el proceso de paz, que muchas veces se ha publicitado hacia afuera, eso existe como momentos, pequeños momentos de la historia, pero el resto es una matanza, porque ni siquiera es exclusión de palabra, hay exclusión de palabra, hay segregación, hay discriminación, pero también hay el asesinato, el vil asesinato. Y eso genera una cadena de venganzas, porque acompañado de estos sistemas de confrontación no existe la ley, ¿sí? No existe la ley. Aquí la única ley que existe es la ley soy yo, ¿no? Lo que existe es mi ley, ¿sí? La ley soy yo. Y eso a mí me parece peligroso porque nos ha generado dos cosas, o la estructura de la venganza, donde como no existe ley, como no existe justicia, digámoslo así más bien, no existe justicia, yo tengo que tomar la justicia por mi mano y eso está bien validado, digamos. Menos mal, tomó la justicia por sus manos, porque como no hay justicia, le toca a uno recurrir a los sistemas taliónicos, de ojo por ojo, diente por diente, y al menos en mi país eso acontece, ¿eh? Aquí no hay justicia, entonces
los grupos que están polarizados toman la justicia por sus propias manos y ejecutan a las personas que están del otro lado. Pero por el otro lado, que es una cosa que a mí me preocupa un poco más, es que uno puede decir que hay algo que es peor que otra cosa, es el retorno a la presencia de un padre del estilo del padre pretotémico, ¿no? Que por eso decía el de la ley soy yo. Justo, mira, estaba pensando exactamente eso, porque la necesidad, nosotros hay un programa que hicieron dos colegas sobre la violencia en la historia argentina, ¿no? Como la mayoría de los presidentes fueron sin padre, no conocieron a su padre o fueron abandonados, ¿no? Y después repitieron eso en sus hijos y también, por supuesto, en las funciones, ¿no? Y esa necesidad de la gente de tener una ley, viste que te dicen, nosotros queremos algunos que vuelvan los militares, otros que, porque claro, si bien está el tribunal y el Ministerio de Justicia, pero no se cumple cuando hay corrupción, nunca se llega. En nuestro país, 20 años, 30 años para ver si al fiscal Nisman lo mataron o no lo mataron, ¿no? O los atentados. Ahora, eso sí, la persona que a lo mejor, no sé, vos no pudiste pagar las expensas 3 meses, te llegan como para que vos te tengas que ir. Entonces, ese tema, ¿no? Donde la persona necesita la ley. Pero ¿cómo entendemos nosotros la ley? Que no es solamente cuando yo no doy más, entonces le grito a mi hijo o lo castigo. No, no. ¿Qué es la ley? ¿No? Que tanto en este momento ocupada, en el caso de ustedes, con el terrorismo, con el narcotráfico, con gente delincuente, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes que buscan en ellos los líderes, el padre que no tienen? La otra vez un colega de México, Tofi, comentaba un caso de un muchacho de muy buen nivel económico, su familia, y él le decía, ¿por qué te fuiste con un terrorista si vos no necesitabas la plata? Porque él me dio confianza, me creyó en mí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Donde la gente se adhiere, tanto, por ejemplo, en nuestro país hay chicos jóvenes que se están anotando en el ejército, pero en el ejército extranjero, como está pasando con los chinos en el ejército ruso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En esa búsqueda del padre, ¿qué padre le está dando a esta sociedad, no? Y mira, yo con esto veo un retorno al populismo. A mí me parece que estas imágenes populistas, independientes si son de derecha o de izquierda, yo no quiero caer como en esa cosa No. tan excluyentes a ratos y hoy tan fachos son de derecha como de izquierda. Pero lo que me preocupa es el retorno a la figura del populismo. Por ejemplo, en mi país, hace unas décadas éramos liberales y conservadores. Ahora son uribistas, que serían como los conservadores, y petristas, que son como los liberales. Pero desaparece la nominación conceptual liberal y conservador para ser sustituido por el líder de turno uribismo o por el de la derecha o por el líder de turno de izquierda petrismo. Es decir, desaparece como la idea, ¿sí? El concepto, ¿sí? Que es lo que me debería, entre comillas, guiar para que aparezca la persona, o perdón, como lo voy a decir, kirchnerismo y millerismo, no sé, como lo quieran llamar, o el peronismo, esta adoración a la figura del padre, porque es el que pone orden. Y eso también se ve en otros contextos sociales. Cuando vos decías lo de los jóvenes allá en Argentina, nosotros acá tenemos el fenómeno que eran los capos. Los capos, mira el nombre además del narcotráfico, ¿no? Que capo es la palabra italiana para cabeza, ¿sí? Y estas cabezas lo que organizaron fue a toda una serie de muchachos de barriada, ¿sí? De las villas, que precisamente no había padre. La frase de los sicarios es, la frase famosa de los sicarios, acuñada en un libro que creo que es La Virgen de los Sicarios, o No nacimos para semilla, de dos escritores colombianos, es: madre solo hay una, padre es cualquier hijo de puta, ¿sí? Porque no se conocía la presencia de los padres en esos entornos. Ellos conocían a la madre, hacen una adoración muy grande hacia la madre, y el padre es el capo de turno, Pablo Escobar. Pues Pablo Escobar, pues por poner un nombre que es muy conocido, podríamos hablar de otros capos, se entronizan en la figura de un padre dador que les da la moto, que les daba el fierro es la pistola, ¿sí? Que les daba el celular y que les daba plata. Es decir, cumplía con una serie de funciones
que el Estado no lograba cubrir en términos de educación, protección, seguridad. Aparece este capo, ¿sí? Y crea un ejército de personas jóvenes que son los sicarios que matan por ellos. Y antes de matar, los sicarios, por eso el libro de Fernando Vallejo se llama La Virgen de los Sicarios, se encomendaban a la Virgen, como virgencita, sí, por favor, que me vaya bien en este asesinato, un contrasentido, ¿no? La Biblia dice no matarás, pero ellos se encomendaban para matar a la Virgen, ¿sí? Y realizaban el asesinato, y sabían ellos que cuando mataban, lo más probable es que los mataran. Entonces la plata iba para la madre, ¿sí? En una estructura, sí, como de una adoración, y aquí en mi país, que es muy católico, sí, muy católico tipo español, es decir, contrarreformista, hay una adoración a la imagen de la Virgen María y una ausencia de figura paterna. Entonces, claro, cuando aparecen estas figuras de los grandes capos a todo nivel, a nivel del narcotráfico, a nivel de la política, incluso a nivel de la cultura, y por cultura me refiero a los elementos musicales y deportivos, ¿sí? Me refiero básicamente a esos hechos, cuando aparece un gran hombre a ese nivel, se entroniza y se lo idolatra, ¿no? Por eso hay iglesia maradonista, ¿no? Porque aparece un personaje que de alguna manera encarna el ideal de la cultura y ahí se cosifica, ¿no? Yo no sé si existe iglesia de Messi, pero la maradonista sí existía, ¿no? Y claro, es como esa figura que llega a rescatar una sensación de orfandad donde no hay Estado, ¿no? Donde hay un Estado que logra organizar ciertas condiciones de existencia mínimas. Bueno, acá pasó también, como vos dijiste, donde se armó como un ejército, entre comillas, le dio Cristina a su hijo, que realmente un muchacho adicto con muchos problemas, le dio la dirección de la Cámpora con otros, y donde de alguna manera, ¿qué pasó en este momento? Se descubrió no solo, eh, digamos que obligaba a mucha gente a ir a las marchas a todos, si no, no les daba de comer. No solo él, organizaciones también. O sea, esto se, viste como Esmaja habla de esclavos de la cantidad, bueno, un psicoanalista francés, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. acá somos esclavos, ¿no es cierto? Los usan, porque esto también pasa con el terrorismo. O sea, a ver, cuando falta un padre, que es una de las cosas que en este momento nosotros vemos en la clínica también. O sea, falta la función del padre, que no quiere decir que sea el padre hombre, ¿no? Alguien que cumpla la función de organizar. Entonces, todo esto es tomado por las estructuras de poder, por eso me pareció muy bien el título de la violencia racional, cómo está meditado, analizado y planificado, ¿no? Digamos, cómo hacer para cumplir esa función que está ausente, ¿no? Mira, yo pensaba esto en la década de los 90, finales del siglo pasado, en Colombia se dio una pelea muy fuerte entre las guerrillas de izquierda, digamos, que venían peleando desde hace 20 o 30 años, con la emergencia de un nuevo fenómeno para nosotros que fue el paramilitarismo. Así que un poco cierto sector social que estaba siendo extorsionado, vandalizado, amenazado, digámoslo así, por la guerrilla, crea sus propios ejércitos. Y estos ejércitos, para poderse sostener, que eran ejércitos en últimas de ganaderos, básicamente, que empiezan a defenderse un poco de los ataques, empiezan a hacer pactos corruptos tanto con los militares como con los grupos narcotraficantes, que son los que acaban financiándolos, ¿sí? Entonces empieza a darse sí, una matazón entre paramilitares y guerrilleros muy fuerte. Y los paramilitares, bueno, y la guerrilla también, con unas estrategias específicas de cómo dominar una situación. Entonces, lo primero, había que llegar a hacer una gran matanza en ciertas poblaciones, porque la gran matanza era, por decirlo así, genocidios, mataban 40, 50 personas, te puedo decir escenas muy fuertes de cortar un cadáver y dejarlo como en pedacitos en la vía de la entrada del pueblo para generar terror. Claro, cuando el pueblo veía. Como, perdóname, Fernando, como hacen en México cuando cuelgan los cadáveres en las cabezas de los estudiantes. Claro, pero allá en México hablan de la colombianización de la guerra, porque es que, mira, han sido como unos 40 o 50 años, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, con ese tipo de asesinatos macabros. O sea, es que te puedo decir que incluso hay estrategias simbólicas a donde quiero llegar. Por ejemplo, a los cadáveres les cortaban la lengua, con un mensaje claro de cortar la lengua. Es, ojo, aquí nadie puede decir nada. En Colombia hablamos de sapos.
ojos sapos, ¿sí? Sí, ustedes tienen que quedarse callados. O a los cadáveres les sacaban los ojos, tratando de designar, aquí nadie ha visto absolutamente nada, ¿sí? O mataban mujeres embarazadas, ¿sí? Y les sacaban, ¿sí? La cría de sus barrigas, diciendo, no queremos que se siga reproduciendo, ¿sí? Las ideas sobre todo, estos crímenes eran más de los paramilitares, pero no quiero decir que los guerrilleros no los hicieran, pero eran más de este estilo, es decir, que ellos pensaban, ¿sí? No solamente en matar, sino qué mensaje iban a enviar con cada asesinato a cierta comunidad, ¿sí? Había una intención, no era que llegaban y mataban, no, hay que violar a las Bueno, mujeres, hay que hacer tal cosa, el pueblo va a desaparecer, van a salir corriendo presas del miedo y del terror. Esas tierras quedaban desalojadas, las tierras de ellos, y entonces ellos se apropiaban de esas tierras, ¿sí? Y así iban teniendo más zonas para cultivo de droga, es decir, no era solamente matar porque el otro pensara diferente, sino además de eso, tener una ganancia, y eso implicaba la estrategia del miedo y del terror, ¿sí? Que es lo que ejercían estos grupos paramilitares, pero también los grupos de la guerrilla, pero también el ejército, y eso se sigue manteniendo, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Eliminamos a ciertas cabezas, eliminemos a ciertos líderes, ¿sí? Eliminemos a cierto tipo de personas que cuando la cabeza cae, pues obviamente como que el grupo tiende a dispersarse. Entonces, con esto quiero decir, claro, hay una lógica. La otra lógica que me parece interesante es la lógica del memoricidio, porque a muchos de estos grupos les interesa borrar la historia, borrar la memoria, ¿sí? Si mal no estoy, la frase es de un militar argentino del siglo XIX, ¿sí? La idea de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y es un poco esto, en la medida en que yo borro la memoria, ¿sí? Pues no tenemos un recuerdo, y al no tener un recuerdo estamos condenados a repetir nuestra historia, que para mí es la lectura de la violencia en Colombia. Una memoria, mira, las clases de historia desaparecieron en mi país, yo no sé si ya habrán desaparecido, desaparecieron. Entonces, muchas nuevas generaciones no están enteradas de lo que aconteció en Colombia hace 20, 30, 40 años. no, pero acá también, porque yo te escuchaba y, por ejemplo, hace poco, cuando mostraban lo que pasó en Gaza, ¿no? Y cómo tienen los chicos para poder matar judíos, no para tener un hijo. A ver, ¿cómo se le impone eso, ¿no? A un chico? Cuando ustedes, por ejemplo, cuando yo estuve en Colombia, que la gente magnífica, ¿no? Yo fui hace 14 años, debe ser 15 años, pero estuve en la selva, que tuve la suerte de que un aborigen justo me llevó hasta la flor de lotus, que es la más grande del mundo, una maravilla, ¿no? Y sí, sí. Y justamente lo que por ahí me llamó la atención, la preservación de la naturaleza, que ustedes tenían 2 programas de televisión de preservación de los insectos. O sea, cómo a pesar de toda esta violencia que vivían, porque nos agradecían que habíamos ido porque fue la época que no iban turistas, por todo el tema de la guerrilla y de todo lo que pasaba, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo? No entendía, digo, ¿no? Cómo por un lado protegían la naturaleza y por el otro lado habían quedado sometidos a esta ley de los más fuertes, ¿no? Porque lo que vos decís pasa en toda Latinoamérica, o sea, en la ausencia del Estado, no de un Estado que es corrupto, porque por ejemplo, en nuestro país lo que pasó, lo que se vio en todos estos años, que se les beneficiaba, pero tenían que someterse, no podían hablar, lo que vos decías. Recién ahora mucha gente está denunciando, pero tenía miedo. Entonces, este terror sin nombre, este terror de la muerte, ¿no? ¿Cómo influye en la persona? Porque se queda callado, pero en algún momento aparece con una enfermedad, aparece con suicidios, aparece con depresiones, ¿no? Sí, mira, esas paradojas son bien curiosas. Mira que donde mayores lazos de solidaridad, me parece a mí, y esto es para discutirlo, se generan son en los grupos de pandillas de jóvenes. ¿Sí? En las pandillas, digamos, de estos grupos, la solidaridad
el desarrollo de acciones comunitarias. La preocupación por el otro es muy fuerte, ¿eh? Sí, pero es curioso que esos grupos, ¿sí?, que al interior son solidarios, Sí, sí. cooperativistas, hacia afuera se presentan como una amenaza social. Te lo digo por lo que me decías del indígena, del Amazonas colombiano, la flor se llama, el loto se llama la Victoria Regia, sí, que te lleva allá y te dice, bueno, mira, aquí por ejemplo protegemos el ambiente, pero grandes protectores del ambiente fueron en su momento los grupos guerrilleros que ocupaban esas zonas, porque cuidaban del ambiente, cuidaban de la presencia de elementos externos que dañaran el hábitat. ¿Sí? Sí, Ahora que las FARC, estoy pensando especialmente las FARC. pero vos sabés que esto fue una experiencia increíble porque éramos un grupo pequeño y teníamos que tomar, ni siquiera eran barcos, eran unas lanchitas de madera muy humildes, muy Chalupas, pobres. le decimos acá, chalupas. Bueno, en la que yo me tocaba a mí estaba rota, entonces entraba Estar el agua. sacando agua con un cuenquito, estar haciendo así todo el tiempo. Exactamente. Entonces ahí tuvimos que esperar y justo viene una persona que había nacido ahí al lado de la flor, bueno, nos llevó, éramos 4 personas, nada más. Se larga una tormenta muy fuerte y entonces cortó una hoja de plátano y con eso nos cubríamos, ¿no? Todo el grupo que estaba ya había llegado, estaban todos desesperados, nosotros felices, porque no era común que te lleven hasta ahí levantar la flor de lotus, y después una de las personas había tenido cáncer, entonces cuando llegamos no nos habíamos dado cuenta. Este aborigen le había cortado los 7 tipos de plantas que después te la venden en farmacias y demás, pero él en esa caminata, ¿no?, nos explicaba. Y también pasó que en la selva, porque eso no era la selva, justo, bueno, yo siempre voy a las escuelas o cuando viajo así me gusta, bueno, y había un grupo de niños con una familia. Me pongo a dibujar con ellos y ellos dibujan justo en ese momento había desaparecido un ingeniero argentino. Y dibujan un helicóptero de la FARC y de todo. Los chicos, por supuesto, con su espontaneidad, ¿no? O sea, y cómo la gente, porque no es lo mismo la zona del Cafetal que la zona de Río Sucio, que la zona, digamos, de Bogotá, ¿no? No sé, es totalmente distinto, ¿no? Las comunidades. Pero yo lo que vi, que, que había mucha gente joven que quería aprender, que quería saber. Yo me acuerdo que incluso me acerqué a un grupo de chicos jóvenes y les dije, bueno, ahora tienen Galeano acá en la librería, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, porque no se podía. Por eso es muy importante tu aporte, porque vos sos nacido allá. Sí, sí. Ahora, frente a los aparatos institucionales de la violencia, porque yo vuelvo a la idea de la violencia relacional, creo que hay aparatos instituidos, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Estas competencias culturales, uno pone como románticamente una esperanza ahí, ¿no? Como que la cultura, los grupos artísticos, los grupos de música que se dan en muchas de estas zonas, empiecen a competir con lo que el aparato institucional de la violencia plantea. Pero es una pelea muy fuerte, es una pelea donde las competencias culturales tienen desventajas porque no tienen y aquí quiero meter el otro elemento que no es de orden psicoanalítico, si es de orden sociológico, no tienen el músculo económico, ¿sí?, que tienen estos aparatos instituidos de la violencia. Sí, es muy difícil no sé, aquí hay un instrumento muy lindo que es una marimba, se llama marimba de chonta, hecha con un palo especial lo digo desde mi zona, yo soy del Pacífico, yo no soy de Bogotá, yo soy de la ciudad de Cali, cercana al Pacífico, y se ha dado un movimiento muy interesante de recuperación de ese instrumento musical, de la música que se genera en torno a ella, y muchos jóvenes apuntan hacia ese estilo como de inmersión en la cultura, en lo social, a través de la música, el deporte, los grupos de baile, las apuestas culturales,
pero por el otro lado está el aparato de las instituciones de violencia, que es que tienen demasiada plata, demasiado poder económico, y claro, frente al peso que le puede generar la industria cultural, frente a los millones que puede generar la industria de la violencia, pues el combate es muy desigual, ¿no? Entonces, también hay una competencia entre estos elementos culturales donde se plantea otra forma de relación, ¿sí? A las violencias que le apuntan es al dominio económico y a la eliminación de cualquier persona que se confronte frente a este tipo de cosas, ¿no? Además ahí se anula la subjetividad, ¿no? Y los afectos. O Sí, sea, sí. se prioriza, ¿no es cierto?, el acting out, las acciones, o sea, todo lo que tenés que tener, no lo que sentís, ¿no? Se aprovecha de esa ausencia del padre, de esa ausencia de experiencia afectiva, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo es el tema de, aparte de estas instituciones que están organizadas y que ejercen la violencia de una manera planificada, impune, donde tratan, digamos, de imponerse frente a las experiencias anteriores? ¿Cómo te parece a vos abordar eso con las instituciones? ¿Cuál es tu experiencia con las instituciones educativas, judiciales, de salud? ¿Pueden Ya, hacer algo? ¿Qué es lo que, cómo es allá? cuando te decía esto de la competencia, yo lo decía pensando en comunidades, bueno, te repito, con las que yo he trabajado, que son las comunidades afro o negras. Mi territorio en Colombia es un territorio muy negro, mi ciudad es una ciudad eh, tanto de pieles negras como de pieles blancas. De hecho, la ruta de bus que cruzaba la ciudad en alguna época se llamaba blanco y negro. Somos una mixtura muy fuerte de, de, de razas, vuelvo a la palabra que no, donde lo indígena, lo afro y lo criollo se han fusionado de una manera muy interesante, a mi parecer. Eh, pero hay zonas donde, del Pacífico, las cercanas al mar, donde no hay accesos de vías de comunicación, la selva no, la selva es inexpugnable, se han hecho intentos y la selva se devora todo intento de modernización, donde viven muchos grupos aborígenes y muchos grupos negros que quedan vulnerables a la presencia de estos grupos guerrilleros, paramilitares, que ya para mí se han vuelto grupos narcotraficantes armados, tanto de un lado como del otro. Esto ya no es guerrilla, es una narcoguerrilla. Esto no es una guerrilla con ideales de construcción de un país. Y no es que lo esté avalando, porque nunca he pensado que la vía armada sea la solución, pero al menos tienen otro tipo de ideales. No, ahorita el ideal es el económico. El ideal es el asunto económico. Entonces, estos grupos quedan muy vulnerables. Cuando nosotros hemos llegado con propuestas de otro estilo, yo trabajo pues en algunos momentos he trabajado con personas que tienen apuestas culturales, apuestas editoriales para trabajar literatura negra, porque la literatura negra es una literatura vocal, musical, con unos poemas y unos cantos bellísimos. Sí, la riqueza cultural musical y de la oralidad de nuestro territorio en el Pacífico es muy, muy grande. El problema es que uno empieza a trabajar con pequeños grupos, y vuelvo y te repito, aparecen los elementos armados y todo el trabajo que uno puede haber desarrollado durante un año, ¿sí?, desaparece. Eso en términos de la experiencia que yo he tenido, entre comillas, 10 muchachos que están con uno, se salvará el 1, el 10% me refiero. Los otros acaban sucumbiendo frente al poder de la guerra, porque es que la guerra en un momento te toca las puertas de tu casa y matan a tu hermano, o matan a tu papá, o matan a tu amigo, y uno, ¿qué cuento de cultura? Yo lo que quiero es un fierro para vengarme, por eso se hablaba de lo de la venganza hace un momento. Eso por un lado, pero por el otro, un segundo elemento más macro a nivel de Colombia. Con todo el asunto de la paz en Colombia, esta paz que se intenta y no se logra, aquí se ha jugado mucho con el discurso para la paz, el discurso para la paz. Yo ahí soy un poco crítico de ese enunciado. Yo creo que nosotros deberían educarnos no con discursos para la paz, sino con discursos para enfrentar el conflicto. Y aquí quiero meterle algo más de raigambre psicoanalítica. A mí me parece que la paz, la única paz que existe es la de los sepulcros, ¿sí? Cuando ya no hay vida. ¿Sí? Por eso dice, descanse en paz. ¿Sí? Ahí existe la paz, pero en la vida lo que existe es el conflicto. ¿Sí? Entonces, si nosotros dos nos vamos a convivir, Susana, aquí estamos bien, felices, nos vamos a convivir, ¿sí? Y al mes ya empezamos a tener conflictos, ¿sí?
y a los 3 meses, empiezo a criticar a Susana. Es educarnos para el conflicto, cómo resolver conflictos, cómo enfrentar conflictos, porque cuando nos educan mucho para la paz, y la paz, y la paz, y la paz, a ratos me parece que hacemos ejercicios de negación, ¿sí? De desmentir la violencia, de desmentir la agresión, de desmentir el conflicto, y a mí me No, parece que hay que total, visibilizar. Sí, o sea, sí, podemos tener relaciones hostiles, es una forma de manejar una tensión entre dos personas, pero ¿cómo educarnos para eso, para un conflicto y no para la ausencia de conflicto? ¿Sí? claro, fíjate que, bueno, ya hace muchos años, Ferenczi hablaba del masoquismo pasivo y masoquismo activo, ¿no? A ver, si yo digo la paz, como vos decís, es ausencia del conflicto, que es distinto a reconocer al otro, que es estar con el otro y ser diferentes. Que es muy distinto, ¿no? O sea, porque si no caemos en una sobreadaptación, está todo bien, pero yo tengo que ser como vos querés, o si no me tengo que adaptar a como vos querés o como yo quiero. No aceptar las diferencias y ver cómo podemos convivir. O sea, si vos pensás en algún tema distinto a mí, yo no me tengo por qué poner mal, pero yo veo, como lo he dicho en otros programas, que incluso entre colegas en instituciones analíticas hay mucha violencia, porque no se tolera, ¿no?, la diferencia o que el otro pueda, no sé, descubrir o qué sé yo, o abordar, no sé, algo que otro no puede. Nosotros seguimos aprendiendo. Es decir, yo te estoy escuchando y vos tenés una experiencia, por ejemplo, con negros. Bueno, a ver, en Brasil recién ahora, en FEPAL, se están incorporando terapeutas negros, indígenas. Entonces, a ver, es todo un cambio que muchos de nosotros estuvimos siempre de acuerdo, ¿no? Yo cuando Claro, vos sí. hablabas de los poetas de Nicolás Guillén, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaba? Pero mucha gente, por temor a sus heridas narcisistas, a ver si se va a perder lo que tenían agarrado, no aceptan eso. Entonces a mí me parece más terrible que en gente que trabaja con la salud mental, ¿no es cierto?, haga ese tipo de violencia, o sea, o lo mío es lo mejor y lo tuyo no importa, ¿no? Mira, Entonces, ese tipo de violencias, incluso en el sentido de las buenas prácticas de salud. Yo alguna vez, y no me voy a perder en la anécdota, pero alguna vez vi una confrontación entre una médica alemana. Yo trabajaba con una institución de Médicos Sin Fronteras, voy a poner la palabra directamente, y vi una confrontación entre la médica alemana y una enfermera negra, ¿sí? Porque la médica alemana consideraba que ciertas prácticas corporales que ejercían las madres negras con sus hijos negros era violencia. Y la enfermera negra, la enfermera del lugar, le decía: mire, esta es nuestra forma de tramitar el cuerpo. ¿Yo por qué tengo que tramitar el cuerpo como usted, que es una blanca? ¿Sí? Usted viene aquí con su cultura occidental y sus prácticas occidentales a decirme que lo que yo hago es violento. ¿A usted no le parece que es violento venirme usted a decir cómo tengo que educar yo a mis hijos porque usted tiene la razón? Yo soy una negra tarada, bruta, que no sé cómo criar a mis hijos. Usted no está criticando a mí, está criticando mi entorno cultural, ¿sí? Y se dio una discusión que, mira, yo iba con este grupo pensando en que lo que hacían ellos en esa comunidad era violento, pero también están diciendo: mire, eso es violento para ustedes, ¿sí? Pero en nuestro contexto cultural, en nuestro ordenamiento cultural, eso corresponde a prácticas culturales, ¿sí? Que no estamos maltratando, ni vejando, ni violentando a nuestros hijos. Sí tenemos ciertas prácticas, decía ella, que a usted le pueden parecer fuertes, pero es que ustedes no se tocan. Decía ella, la mujer negra, la mujer blanca, es que ustedes ni siquiera se tocan. Ustedes no tocan, nosotros sí. Nosotros los apapachamos, los abrazamos, sí, nos abrazamos. Ustedes no hacen eso. Entonces somos dos culturas diferentes. Entonces piense que tanto también usted con su ordenamiento racional, con su salubrismo, sus prácticas pueden ser muy, muy fuertes con nosotras. Y eso dio también origen a una discusión de unas aborígenes, de unas indígenas, que una en particular que decía: ¿y a mí por qué me tienen que meter métodos de planificación familiar? Y el razonamiento de ella era muy interesante, porque habían prácticas de decir: no tengan más hijos porque ustedes son demasiado pobres. Pero la reflexión de la indígena era la siguiente: sí, yo tengo 12 hijos,
12 hijos y me sobreviven 4. Me sobreviven 4. Tengo 12 partos con 8 mortinatos bueno, o mueren después o en el próximo embarazo. Me sobreviven 4, pero si usted me da pastillas anticonceptivas para yo no tener hijos, eso va a implicar la eliminación de mi cultura. Porque entonces ya no van a ser 12, sino que van a ser 3, y de los 3 probablemente se mueran 3, ¿sí? Entonces, claro, la idea del control natal está muy bien, yo concuerdo con eso, pero ¿en qué contextos lo hago y en qué contextos este mismo ejercicio positivo de cierto elemento de salud puede generar una imposición a un determinado orden cultural? Entonces, si de 12 niños se mueren 8, ¿sí? Y si yo meto métodos de planificación familiar, voy a hacer que al cabo de 20 o 30 años esa cultura esté condenada a desaparecer. ¿Sí? Es que es así. Fíjate que en China, que no podían tener más de un hijo, ahora les piden por favor que tengan más. No quieren ni siquiera tener uno. A ver, uno, no sé, yo pienso que cuando uno va a una comunidad, primero te tenés que interiorizar y ver, porque por algo han sobrevivido. Es decir, digamos, cuando uno va en toda Latinoamérica, los aborígenes, ¿cómo tenían siempre comida? ¿Cómo manejaban el viento? ¿Cómo manejaban un montón de cosas? Hicimos un programa con una exposición del Museo del Arco de Lima sobre el erotismo. Es maravilloso, ¿no? Porque estábamos hablando de los afectos, entonces yo fui, no la conocía, porque en general no hay toda una exposición de eso, hay algunas piezas, no hay toda una exposición. Hago un comentario y le llegó a la curadora, entonces hicimos un programa que fue muy interesante, porque ahí se veía cómo se aproximaban, cómo se acercaban, esto que vos decís de tocar el cuerpo. Entonces, es como ahora se buscan, digamos, fetiches, no en un sentido sexual, ¿no? Sino que la cultura, esta cultura de la cantidad, digamos, del super yo productivo, ¿no? Es como que se toma ya como lo único, como lo salvador, ¿no? Y se pierde el contacto corporal, lo afectivo, y lo que vos decís de las pandillas es cierto. Es decir, entre ellos son muy solidarios y se tienen en cuenta. Mira, ahora que decías algo de la fuerza, me quedaba pensando yo, va a sonar a crítica, pero no digo, pero va a sonar a crítica. A mí algo que me llama la atención últimamente es la construcción de los cuerpos femeninos, ¿sí? Yo no pretendo decir que hay un cuerpo femenino natural, pero estoy viendo que se están masculinizando, pero estoy viendo en un mal sentido de la palabra, como desarrollar músculos, y me parece que a mí que obedece también a que la mujer se va fortaleciendo en la cultura, y simbólicamente me parece interesante. Pero hay algo en esto de una masculinización, como si ser mujer fuera masculinizarse, ¿sí? Yo no digo ni sí ni no, me llama la atención el fenómeno. No, ¿sí? y los hombres se han feminizado. Sí, Acá, por que ejemplo, vale en ese sentido alterarse, vale en ese sentido construir una alternatividad, porque vale, pero al punto que quisiera llegar es a tomar lo masculino como un ideal, porque el masculino es el fuerte, y vuelvo a la idea del padre fuerte, ¿no? Es el que golpea, entonces las mujeres que golpean, sí, o las mujeres que atacan, o las mujeres que no se dejan, pero entonces el concepto de fuerza, ¿sí? Y de poder es el que se acaba privilegiando, ya es el punto al que quiero llegar, porque a mí si me lo decís estéticamente me parece bonito, y en términos de salud me parece bonito que la gente esté preocupada por su cuerpo fuerte y todas esas cosas, y sano, pero hay una cosa del ejercicio del poder mediado por la fuerza, y no por la palabra, y no por otros elementos, que es el que me preocupa, y que me parece que está ligado a esta presencia de la fortaleza masculina, que cada vez que hay una diferencia, volvamos al asunto de cómo tramitar las diferencias, resolvían las diferencias golpeando. Cuando un hombre es impotente frente a una mujer, la golpea. Esa para mí es el resumen de mi experiencia de ver tantas agresiones de los hombres a las mujeres. Comparto con vos, incluso cada vez hay más mujeres golpeadoras. Acá tuvimos un caso muy famoso, lamentable, un nene matado, quemado a golpes por 2 mujeres homosexuales, la mamá y su pareja. Un nenito de 5 años, ¿no? Pero sin llegar a ese extremo, cada vez hay más mujeres que golpean, que vos ves en la calle el maltrato. O sea, es cierto lo que vos decís. Es como quien tiene el poder.
¿no? Y cómo de alguna manera a través de la fuerza y del terror la persona teme volver a sentir ese castigo si no cumple, ¿no? Porque el tema es ¿a qué obedecemos, ¿no? Acá hablan de los pueblos aborígenes colombianos. Hay un pueblo aborigen en el norte de Colombia, en La Guajira, se llaman los Guayú, que entre otras es una concepción que influye mucho en la construcción de García Márquez en sus obras literarias. Ellos tienen una figura que se llama el palabrero. El palabrero. Con una idea muy bonita, me parece a mí que es como el que resuelve el problema, entonces hay que ir donde el palabrero. ¿Sí? Entonces el conflicto está resuelto ahí, en la figura del palabrero. Yo no digo que esto elimine la violencia y la acción física, pero yo insisto en que muchas veces cuando hay una impotencia, insisto en la idea de lo masculino, cuando hay una impotencia del lado de lo masculino en poder tramitar algo frente a una mujer, los hombres lo que hacen es agredir a las mujeres, golpearlas, matarlas, porque hay una impotencia, una incapacidad desde el lado de la razón, desde el lado de un cierto logos de tramitar algo. Entonces tienen que recurrirse a la acción física de eliminarlas como una forma de poderlas someter a callar. En últimas, matar a alguien es acallarlo, ¿no? Es como el símbolo de ese acallamiento, ¿no? Que me parece que es una estructura además milenaria, ¿no? Esta estructura de cómo el hombre calla la voz femenina, ¿no? A mí me sorprende un poco en nuestra institucionalidad psicoanalítica que la mayoría de las teorías sobre mujeres, ¿sí?, que estudiamos son las escritas por los hombres y no las escritas por las mujeres, ¿sí? Estudiamos lo que dice Freud, estudiamos, sí, lo que dirá Lacan, lo que dirá Winnicott, pero muy poco se estudia. No digo que no se estudie, pero muy poco se estudia. Creo que hasta ahora se está empezando a dar un lugar a la voz de las mujeres sobre las mujeres, ¿sí? A la voz de los gays sobre los gays, y a la voz de los trans sobre los trans. Porque antes eran los hombres dando cátedra sobre algo que lo veían desde la distancia, incluso lo aborrecían y lo criticaban, ¿no? Entonces, hasta ahora me parece a mí que ciertas organizaciones, ya sea o por edad, o por raza, por color, o por género, se están apropiando de una palabra y están diciendo, venga, esa forma de leernos de ustedes no es la correcta, no estamos diciendo que no, pero hay que pensarla de otras maneras, ¿no? Y a mí la construcción de discursos desde cada, no sé cómo llamarlo, desde cada grupo, desde cada población, ¿sí?, que pueda decir, no ser dichos, sino decir, me parece muy importante en términos de algo que me decías de, bueno, ¿cómo podemos de pronto como desde lo pedagógico enfrentar este asunto de lo violento y de una uniformidad? Me parece que eso, como que dándole la palabra a estos grupos, ¿no? A estos grupos que han sido los que típicamente o clásicamente han sido violentados, ¿no? Sí, y escuchar a los jóvenes, porque, digamos, no es que nosotros tengamos la verdad única, o sea, te debe pasar a vos también, que cuando uno da una charla, un seminario, o incluso ir a una escuela, ¿no?, que están muy desesperados acá bajo mucho nivel educativo, hay mucha violencia en las escuelas, los docentes se sienten muy solos, el chico ni hablar, ¿no? Se han hecho cosas que en 20 años no se habían hecho, ¿no? Por ejemplo, las escuelas especiales se han mezclado todas, entonces la gente que trabaja es imposible. Pero yo siempre digo que, aparte de hablar teóricamente o del fanatismo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo escuchar también esas voces? Y cómo ya el hecho de que haya un espacio de escucha distinto, como vos decís, de reflexión, eso ayuda, porque siempre entre todos puede surgir alguna manera de poder mejorar o modificar alguna situación que es muy violenta. El otro día, en un curso, yo estoy dando la diplomatura en México de psicosomática. Entonces una alumna comentaba que en la escuela donde está ella, todas las semanas se desmayan chicos. Digo, bueno, ¿qué hacen? Y bueno, llamamos la ambulancia y ahí queda. Si se recupera, no se llama a los padres, si no, se llama. Y bueno, pero ¿qué pasa en la escuela? Todas las semanas que alguien se desmaya. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa? Bueno, entonces empezó a ir, no, hay problemas con esto, hay problemas con... O sea, a ver, pero no nos escucha la dirección, no nos escucha esto, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que se quedan y ven que toda la semana un compañero
se lo lleva una ambulancia, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta los que perciben lo mismo que cuando un chico se suicida o aparece, como vos decías, colgado o con la lengua cortada, ¿no? ¿Qué pasa con los que quedan y ven eso? Susana, hay una cosa, escuchando que me haces acordar un par de cosas ligadas al concepto de recuperación del espacio público. A mí me parece que una práctica que se debería hacer a nivel macro, pero pues esto es una apuesta, eso no quiere decir que sea, es esa idea, recuperar el espacio público con la idea griega, ¿sí? Del ágora, del debate, del foro, de la polis. Yo siempre que voy a Buenos Aires, cuento una anécdota, digo, yo siempre que voy a Buenos Aires y voy al centro me encuentro con alguna marcha. Siempre, 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 sí. Como, y a mí eso, más allá de cómo ustedes vivan la cosa internamente desde afuera, siempre me ha llamado la atención porque este es un pueblo que no se calla. Este es un pueblo que no se queda callado. Y la fuerza para mí de los deportistas argentinos está en los deportes colectivos, fútbol, básquet, balonmano. Yo quiero hacer una especie de homenaje, a pesar de que ustedes en la interna la vean de una manera, como desde afuera este lector dice, no se callan, se apropian del espacio público. Ir al estadio es un fenómeno que no es solamente dentro del estadio, viene desde fuera del estadio. Si te has dado cuenta, a mí me gusta el fútbol y creo que ahí hay una movilización muy grande. Por eso cuando ganan la Copa, sí, me parece interesante también lo que acontece. Es como algo que necesitaba, por así decirlo, en ese momento el pueblo argentino, después de una sequía de casi 30 años, como que reaparezca este elemento que construye una identidad. Me parece Sí. importante el asunto de lo público, pero también en lo festivo, que es a lo que quería ir, a la fiesta, al salir a la calle, no solamente a protestar, sino a la fiesta, a lo que pasa No, con no. Vos sabés que se toma la calle, ¿no? Como que hay algo en la cuando, relación de lo público que me parece importante. cuando ganó el equipo el Mundial, fue muy impactante porque el director con el equipo no saludó para nada la parte política. O sea, tuvo en cuenta que era el pueblo, es decir, cualquiera, de todos los niveles. Entonces eso, y la gente en general, ¿no? Valora mucho, pero está muy bien lo que dijiste, porque me hiciste pensar cómo funciona como equipo el equipo de fútbol, el equipo de la selección, ¿no? Donde todos son importantes, no uno. Entonces, incluso estos días, yo no conozco mucho de fútbol, pero bueno, que no ha participado Messi, también igual pudo jugar bien. Entonces, también esto es importante para trasladarlo, ¿no? Como que si no armamos un equipo, es decir, donde tenemos en cuenta lo que cada uno puede aportar, pero tiene que haber una meta en común, que es no odiarnos si vos pensás distinto, no matarnos, ¿no? O sea, cómo poder, eh, digamos, apuntar hacia la vida, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo también. Y como vos decís, los aparatos, estos que planifican, utilizan el terror de la gente. Y hago un cierre con esto y los aparatos de privatización, ¿sí? Y yo no, es que la privatización lo que hace es crear un club, es segregar. Que entonces me dice, ¿usted está en contra de la propiedad privada? No, vale, yo con lo que estoy en contra es de que se privatice todo, porque entonces no hay un dominio público donde interactuemos. Eso que decías, la celebración que decidió Scaloni con el grupo, es, celebremos en las calles, todos con todos. Mira, aquí en mi ciudad, Cali, que se llama la capital de la salsa, ¿no? Porque la música salsa aquí es todo un elemento de identidad, hablando de uniformidades, donde hay una calle que se llama la calle del pecado, digamos, el bulevar, donde todos los viernes en la noche la gente va y baila, pero en la calle, o sea, estos son, sí, montones de personas, sí, bailando, donde hay una toma para mí de ese espacio público, ¿querés ir a bailar? Anda ya, mira, no tienes que pagar nada. Y claro, están también los espacios privados, donde uno ya va a vivir una escena más privada también y más íntima, pero es la calle dedicada a un ejercicio del goce, no lo digo en el concepto de la cañada, lo digo en el concepto colombiano. Aquí el goce es una palabra de disfrute, de placer, de chévere, otra palabra colombiana, de poder gozar y disfrutar, ¿sí? Frente al espacio público que no existe, que está privatizado,
me parece a mí que la presencia de lo público permite de alguna manera ese entramado y esa aceptación de la diferencia, pero eso no es una garantía de nada, ¿no? Eso no es una garantía de que entonces... Pero además que se puede convivir con lo privado y lo público, o sea, el tema es no caer en dogmatismo. Yo considero lo mismo que vos, o sea, comparto, y bueno, se nos fue el programa. Sí. Te dejo el cierre del programa, ya volverás a estar en otro programa si te sentiste cómodo, porque creo que podés aportar mucho de tu experiencia y que es diferente también, porque tenés experiencias con grupos que otros colegas no tienen. Y yo creo que los que hemos trabajado con situaciones marginales, con situaciones de menores, en hospitales, uno tiene, digamos, otra mirada, y también recurrimos, cuando uno trabaja con patologías graves, con elementos que vas utilizando de tu intuición de lo que podés, ¿no? Entonces, creo que podés ayudar mucho a poder pensar otra mirada también de la violencia, no solamente la violencia como empezamos el programa, de una descarga, sino también cómo está la violencia organizada, planificada, y donde se les da a la gente como que es lo mágico, la solución, ¿no? Te dejo el cierre del programa. Este programa lo escucha gente de otros países, como el tuyo, y podés difundir, por supuesto, el programa cuando sea emitido, y también de Europa y, por supuesto, de Argentina, ¿no? Así que muchísimas gracias, un abrazo, y te dejo el cierre del programa. No, Susana, muchas gracias primero por la invitación, y quería terminar con una idea que hubiera querido desarrollar, que se me vino ahorita, y es la idea de frontera, ¿no? Cómo las fronteras son generadoras de exclusión, segregación y por tanto de violencia, ¿sí? Cada vez que uno traspasa una frontera es como que no, esto no es tuyo, ¿no? Tienes que estar allá. O cuando uno cruza las fronteras en Latinoamérica, ¿no? En vez de ser fronteras fluyentes que permitan el paso, que sean puentes. Fluyentes, ¿no? Hasta aquí vas vos, hasta aquí voy yo, ¿no? Como si una línea abstracta definiera que ahí empieza Perú, o acá termina Ecuador, o ahí empieza Chile, termina Argentina. Digo, esas fronteras tan fuertes a ratos son unas generadoras también de violencia y de guerras, ¿no? Las grandes guerras tienen que ver también con esa frontera, ¿no? Me apropio, paso aquí, pasaste mi frontera. Son generadoras de muchas situaciones de violencia. A todos niveles. Sí, ahí me hiciste pensar a la reunión de Bolívar y San Martín, ¿no? O seguimos siendo todos juntos o nos separan en partes para dominarnos mejor, ¿no? Sí. Y terminamos muy separados en Latinoamérica, ¿no? Yo de rato digo, a mí me interesaría más aprender portugués que aprender inglés, porque es que yo tengo un vecino que habla en portugués, ¿sí? Yo no tengo un vecino que hable inglés, está muy lejos. ¿Por qué? Pues entiendo el por qué, pero digo, ¿por qué no aprender el lenguaje del vecino, ¿no? Sí, y tener esa posibilidad de cruce de fronteras. Pero te repito, no me refiero solamente a la frontera geográfica. Pero bueno, sí, muchas gracias. No, estás invitado para otra vez, y bueno, será tema de otro programa, la frontera. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias, chao. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.